misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana y damos gracias por eso, Señor, por sostenernos, sustentarnos, por darnos de tu gracia. Oramos en esta noche que sea tú, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones, que nos sigas recreando con tu carácter, con tu conocimiento, y que podamos ser iluminados con tu palabra y transformados por medio de ella. Rogamos, Señor, que bendigas este tiempo y que sea fructífero en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Se escucha bien por allá? Perfecto. Muy bien, ayer comenzamos nuestra exposición de la Trinidad. Ya hemos visto algunos textos bíblicos que nos hablan del carácter de Dios. Vimos en Éxodo uno de los episodios más importantes del encuentro de Dios con Moisés y cómo Dios revela su nombre y allí su carácter. Y luego vimos uno de los atributos más importantes que Dios revela a Isaías, en Isaías 6. Y ayer comenzamos en la noche viendo la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Y estábamos viendo cómo Dios es un ser trino y bueno, alguien me preguntó acerca de la definición que dimos de León el Grande. Un Dios sin división en una trinidad de personas. Un Dios sin división en una trinidad de personas. Y tres personas inconfundibles en una unidad de esencia. Y tres personas inconfundibles en una unidad de esencia. Es una excelente definición acerca de la Trinidad. Vimos que la Trinidad comienza a revelarse en las Escrituras de una forma como una flor se va abriendo. O sea que el Antiguo Testamento lo tenemos como un botón, allí está la doctrina de la Trinidad, pero tenemos como una semilla o como un botón de una flor y se va abriendo hasta que vemos ya la revelación plena de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Entonces hemos visto algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento que enfatizan el hecho de que Dios es un ser plural, y vimos también cómo en la Biblia Dios va revelando también no solamente un ser plural, sino va revelando a esas personas dentro de la pluralidad de Dios. Vimos cómo se revela el Espíritu de Dios en la creación, vimos también en los Salmos, y ahora quedamos viendo cómo la Biblia habla también de el Hijo de Dios, ese ángel de Jehová que apareció en la zarza ardiente cuando Moisés se encontró con Jehová, el Hijo de Dios que también es llamado Dios, Jehová. Así que vimos ayer cómo Jehová salva por medio de Jehová, el Padre salvando por medio del Hijo, y también el Padre creando por medio del Hijo. Tenemos que la Escritura, por ejemplo, en Proverbios 8 del 20 al 31, Proverbios 8 del 22 al 31, dice acerca de la sabiduría: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de los tiempos pasados, desde la eternidad fui establecida. Desde el principio de los orígenes de la tierra, cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las cortinas de las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él como arquitecto. Aquí presenta la sabiduría como un arquitecto que estaba junto a Dios. O sea, tenemos dos personas, Dios y la sabiduría.
Dice cuando señaló los cimientos de la tierra, yo era su delicia. Aquí vemos cómo Dios se deleitaba en esta persona, a la que se retrata como la sabiduría. Su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Dios se deleitaba en él y él se deleitaba en Dios. Ambos son Dios, por supuesto, pero hay un deleite intratrinitario. Y especialmente está hablando del deleite del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Dios también, el Hijo, se deleita en la obra de las manos del Padre. Así que vemos aquí que el Hijo creó todas las cosas junto al Padre, y Dios o el Padre estableció todas las cosas por medio de Él, quien es retratado aquí como la sabiduría que estuvo con Dios desde el principio. Así que vemos que junto a esta palabra está la sabiduría y la palabra, y también vimos ayer el Espíritu de Dios. Ambos, tanto el Espíritu como el Hijo, como el Verbo, como la sabiduría de Dios, ambos crean junto con el Padre, son co-creadores. Así que el Padre es quien establece todas las cosas, quien ordena todas las cosas desde el principio. El Espíritu de Dios es quien da vida a todas las cosas. El Hijo es la sabiduría, el arquitecto de todas las cosas. Así que tenemos aquí que la creación es una obra trinitaria. Y por eso vemos que en Génesis ya, como el capullo de una flor, ya tenemos allí a Dios deliberando consigo mismo en la Trinidad. Deuteronomio 4:15. Vemos también al Espíritu Santo de Dios revelándose poco a poco en la ley de Moisés. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego. Aquí está hablando de, obviamente, que Dios es espíritu. Luego, Salmo 139:7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Huir del Espíritu Santo es huir de la presencia misma de Dios. O sea que el Espíritu de Dios, es una persona. Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? Noten, la respuesta es: nadie puede guiar al Espíritu de Jehová. Así que no es que el Espíritu de Jehová sea como el alma nuestra, es decir, nosotros somos personas y tenemos un alma, un espíritu. En un sentido estamos divididos en partes, tenemos un cuerpo y un espíritu, un alma y un espíritu. El espíritu va a Dios, de hecho cuando este cuerpo muera y luego es juntado en la resurrección con un nuevo cuerpo. Pero el espíritu nuestro realmente es algo que tenemos nosotros. Pero el Espíritu de Dios no es algo que Dios tiene. El Espíritu tiene un carácter, es Dios mismo, es una persona. Noten aquí, ¿quién lo guió a él? Yo no podría decir esto de mi propio espíritu. ¿Quién guió mi propio espíritu? Bueno, el espíritu está sujeto a mí. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu del Señor es libre, igual que el Padre, y es una persona distinta al Padre. ¿Y quién fue consejero suyo? ¿Quién le enseñó al Espíritu de Dios? Génesis 1 y 2 tenemos al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, como una ave. En Job 26:13 dice: por ese Espíritu Dios adorna los cielos. O sea que todos los cielos fueron adornados por el Espíritu de Dios. En el Salmo 104 se habla de que el Espíritu de Dios es quien renueva la faz de la tierra. En Job 33:4 el Espíritu de Dios es quien da vida a los hombres. Y en Job 32:8 el Espíritu de Dios es quien da entendimiento y sabiduría a los hombres. En Isaías 47 Él hace que la hierba se marchite y que la flor se marchite, el Espíritu de Dios. En resumen, tenemos en el Salmo 33:6 que dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Noten que está hablando del Verbo de Dios y del Espíritu de Dios, o que el Padre creó todas las cosas a través de su Espíritu y por medio del Hijo, del Verbo.
Así que la creación, hermanos, fue creada por un Dios trino y es sostenida por el Dios trino. Y de hecho, nuestra propia redención, las tres personas de la Trinidad obraron en nuestra redención. Desde el principio fue así. Así que hay una pluralidad dentro de la unidad que se revela en el Nuevo Testamento, pero esa flor se va abriendo y cuando ya vemos todo el esplendor de la gloriosa revelación de Dios, vemos esa hermosa flor ya abierta en el Nuevo Testamento. Ya la Trinidad, sin lugar a duda, la podemos ver en todo su esplendor. Aquí tenemos pues que Dios desde la creación también no solamente creó como una Trinidad, vamos a considerar ahora que también Él nos redime como una Trinidad, y esto desde el Génesis. Vamos a leer Génesis 16:7. Génesis 16:7. Aquí tenemos la revelación del ángel de Jehová, que aparece muchas veces en la ley de Dios. ¿Y quién es el ángel de Jehová para Israel? Bueno, es alguien distinto al Padre, pero es adorado como Jehová y se le llama Jehová. Dice Génesis 16:7, el ángel del Señor encontró a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Versículo 13. Cuando el ángel del Señor encontró a Agar, ¿qué hizo Agar? Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres Elohim que ve. Es Dios. Porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. ¿A quién vio Agar? Al ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios. Así que esta mujer entiende que existe ahora también en la revelación especial un ángel a quien recibe adoración y que es Dios, Elohim, igual que el Padre. En Génesis 28:13 dice, el Señor estaba en pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Con quién o a quién vio en visión Jacob? Vio al ángel de Dios. Y dice, el ángel de Dios, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham. O sea, el ángel de Jehová se presenta como Jehová. Así que, y él salva a Agar, es quien le recuerda a este hombre engañador que está huyendo cómo es que él también le va a salvar a él, le va a traer con riquezas, etc. Y en Génesis 31:11, noten a Jacob diciendo, entonces el ángel diciendo a Jacob, entonces el ángel de Dios me dijo en un sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy, y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos están cubriendo las hembras, son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. O sea que el ángel que se le apareció en Betel, ¿quién es? Jehová. Donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto, levanta ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Aquí está hablando el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová está diciendo que Él es el Dios que se le apareció en Betel. Así que el ángel de Jehová se considera a sí mismo Dios, se revela a sí mismo como Dios a Jacob. Eso es muy importante. Así que tenemos que el ángel de Jehová, desde Génesis, es la exégesis del Padre, es por medio de quien las personas pueden tener comunión con Dios. Desde el comienzo, la Biblia por eso es cristocéntrica. Cristo ya está en el Antiguo Testamento antes de su encarnación, apareciendo a los hombres, salvándolos, redimiéndolos, entregándoles la tierra por heredad, peleando por ellos como el Jehová de los ejércitos. Él es el estandarte de Israel. Es quien habló con Abraham en un roble
y le informó acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es con quien se encontró Josué y peleó con él, y peleó por él. Así que ya tenemos a Cristo salvando desde el Antiguo Testamento. Éxodo 3, 8 y Génesis 48, 16. Voy a leer primero Génesis. Por ejemplo, Génesis 48, 16 dice: el ángel que me ha rescatado de todo mal, que está hablando Jacob, acordándose de todo lo que Dios había hecho con él antes. ¿Quién le rescató de todo mal? El ángel de Jehová. Y ahora pide a ese ángel que bendiga a esos muchachos. Uno, ¿cómo le va a pedir a un ángel, entre comillas, un mero ángel que bendiga a mis hijos? Solamente Dios puede bendecir a alguien. Así que Jacob entiende que ese ángel es Jehová. Bendiga a estos muchachos y vivan en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. ¿A quién atribuye Jacob su salvación? Al ángel de Jehová. Él sabe que quien le salvó, quien le redimió, quien le rescató, quien le llamó en sueños, quien se le apareció para recordarle las promesas de Abraham fue el ángel de Jehová. También tenemos esto en Éxodo 23, 20. Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Vemos que Jehová, el Padre, está hablando aquí con Moisés y le está diciendo que él va a mandar a su ángel. Y realmente por eso confesamos en el credo apostólico que el Hijo de Dios es el enviado del Padre. Y luego más adelante en otro credo, ¿verdad?, confesamos también que Él es el eterno Hijo engendrado del Padre. Él es el Padre, es el que lo envía. Y lo envía desde el Antiguo Testamento. Es el Padre quien envía al Hijo a salvar a su pueblo. Noten ahora cómo el carácter de ese ángel es el mismo carácter de Dios, sin lugar a dudas. O sea, ya en el Nuevo Testamento, aunque es un capullo en flor, vemos que ya se nos revela ese ángel con el mismo carácter de Jehová. Él es Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Noten lo que dice el Salmo 34, 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. O sea, no solo salva a la gente, sino que su presencia está alrededor de las personas que le temen. Está hablando de alguien que teme a Jehová, ¿verdad? Y como un mero ángel, que no es omnipresente, un ángel no puede estar en un lugar, va a estar alrededor de los que temen, de los que le temen. Eso sería imposible si el ángel no fuera, ¿qué? Omnipresente. O sea, él va a estar, si tú temes, él va a estar alrededor tuyo todo el tiempo. Y esto solo es posible si este ser de quien se habla aquí es omnipresente. Así que tenemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios. Dios también revela en el Antiguo Testamento que Él redime a su pueblo por medio del ángel del pacto. Por ejemplo, en Jueces 3:10 vemos también al Espíritu de Dios cooperando en la redención del pueblo, y lo hace en un sentido glorioso, como también lo hace en el Nuevo Testamento. Él es quien da dones en el Antiguo Testamento a los hombres. Él, por supuesto, sabemos que nadie pudo haber creído en el Antiguo Pacto si no hubiese sido por el Espíritu de Dios. Es imposible. El Espíritu tuvo que regenerar a las personas en el Antiguo Testamento. Pero también el Espíritu de Dios era quien repartía dones en Israel a las personas, como lo hace también hoy. Jueces 3:10. Y vino sobre él Otoniel, el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán. Noten cómo el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, equipándolo para ser juez. En Jueces 6:34 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón,
Y este tocó la trompeta y los de Abiser se juntaron para seguirlo. Otro hombre equipado, empoderado por el Espíritu de Dios para hacer el trabajo de Dios como juez. Luego a Jefte, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefte. Entonces Jefte pasó por Galaad y Manasés, luego pasó por Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Fue el Espíritu de Dios quien equipó a este hombre para pelear para el Señor. Jueces 14:6. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón con gran poder, y entonces él pudo pelear las batallas de Dios con esta fuerza sobrenatural que el Espíritu de Dios le dio. En Números 11:25 dice: entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés, y lo puso sobre los 70 ancianos. El Espíritu de Dios en el antiguo pacto ungía a alguien, ¿verdad?, con poderes especiales, con dones sobrenaturales, como lo hizo con Moisés. Y el mismo Espíritu que está en Moisés ahora también está en los ancianos de Israel para poder aconsejar al pueblo y poder dirigir al pueblo en lo que le correspondía a ellos. Así que sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, esos ancianos profetizaron, ¿verdad?, pero después no volvieron a hacerlo más. Casi que fue una señal de que ellos tenían la sabiduría del Espíritu para poder ejercer su ministerio en Israel. Así que el Espíritu de Dios fue quien dio sabiduría a estos ancianos para hacer la tarea. Y es lo que pasa también con nosotros hoy. No podríamos hacer absolutamente nada sin el Espíritu Santo. Somos muy torpes. El Salmo 51, 12 y 13 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Ven? El Espíritu de Dios es quien sostiene. El salmista estaba consciente de esto. Si el salmista no estuviera consciente, en un sentido como un capullo, de que existe en Dios una Trinidad y que hay una persona que se le llama el Espíritu de Dios, él no podría pedir a Dios que envíe su Espíritu para que le empodere, le llene de poder y para que le sustente. En el Antiguo Testamento nadie podía vivir una vida de piedad sin el Espíritu de Dios, y es por lo que está rogando el salmista. El Espíritu de Dios no solamente regeneraba, sino que sostenía a las personas en su piedad. Nadie podía vivir para la gloria de Dios sin el Espíritu Santo. Así que la redención, la santificación, la perseverancia en el pacto era una obra de gracia del Dios Trino. Era Jehová el Hijo, o el Padre, quien salvaba por medio de Jehová el Hijo, y el Padre quien sostenía, regeneraba a su pueblo, le entregaba dones para que el pueblo pudiera conocerle a través del Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios lo vemos ya activo en el Nuevo Testamento. ¿Habían considerado estas cosas? 3 personas en el Antiguo Testamento obrando, salvando, santificando al pueblo de Dios en el pacto. Así que la redención, hermanos, la santificación, la perseverancia del pueblo de Israel fue gracias al Dios Trino. La creación fue obra del Dios Trino, la salvación es obra del Dios Trino. Como dice Isaías 63, del 9 al 12. En todas sus angustias él estuvo afligido. ¿Quién? El ángel. El ángel también estaba sufriendo por Israel, afligido por Israel. El ángel de su presencia lo salvó. Desde antes de la cruz, ya el ángel de Dios estaba dando la cara por su pueblo, llevando la afrenta por su pueblo, peleando por su pueblo. Él fue el que lo salvó. Isaías es consciente de esto. La salvación viene de Dios, quien entregó a su Hijo, quien envió a su Hijo para salvar a su pueblo, y lo hizo desde el Antiguo Testamento. Y dice luego Isaías: en su amor y en su compasión los redimió. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay redención. Dios redimió a Israel y fue una redención completa.
A mí me molesta mucho escuchar a veces sermones del Antiguo Testamento donde a veces creen que Israel es simplemente como un ejemplo a seguir, o simplemente como un pueblo allí tonto que nunca entendió nada, ¿verdad? Y simplemente es como un ejemplo tipológico de la salvación nuestra. Y aunque en un sentido Israel es un pueblo tipológico, entonces hay tipos, sombras y figuras. Israel es la iglesia del antiguo pacto. Es la iglesia a la cual Cristo salvó. Cristo estuvo con ellos. El ángel de Jehová fue el que los redimió. Isaías está consciente de esto. Por su compasión y su amor los redimió, los levantó, los sostuvo todos los días de antaño. El Espíritu de Dios santificó a Israel. La redención, la santificación también están en el Antiguo Testamento, y es obra del Dios Trino. Fue el ángel de Jehová quien hizo esto, y lo hizo mediante el Espíritu. Pero ellos se rebelaron, por supuesto, hubo apostasía en Israel y afligieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contristaba en el Antiguo Testamento, como se contrista en el Nuevo. ¿Ven diferencias? Somos la misma iglesia, hermanos. ¿Han considerado eso? Tenemos las mismas promesas de Abraham. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. Toda la Biblia es cristiana. Eso es algo asombroso, ¿verdad? Qué lástima que los gedeones no hayan entendido esto y repartan solo Nuevos Testamentos. Cuando la Biblia de Pablo era el Antiguo Testamento, y era a través del Antiguo Testamento que predicó y anunció a Cristo y el Evangelio. Esto es maravilloso. Dice Isaías: ¿dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la derecha de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. ¡Wow! Está hablando del Hijo. Así que, hermanos, el pueblo de Dios, por esa razón, siempre bendijo al Dios Trino. ¿Recuerdan la oración que les conté ayer o antier, no sé, que hacían los sacerdotes en Israel? Está en Números 6:24, ¿la han leído? El Señor te bendiga y te guarde. Aquí está hablando de Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Jehová, Jehová, Jehová. Es el modelo que siguen los apóstoles cuando dan estas bendiciones trinitarias a la iglesia. Ahora, por supuesto, en el esplendor de la Trinidad, porque ya conocemos perfectamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya el pueblo era bendecido por la Trinidad. Se está hablando de la obra del Padre, quien bendecía al pueblo y lo guardaba. Y lo guardaba por medio del Hijo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Cómo es que Dios extendía la misericordia a Israel? Lo hacía por medio del Hijo. Es el Hijo quien lleva las afrentas de Israel sobre sí, su rebelión, y Él es el que los salva. Y el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Es el Espíritu Santo de Dios quien aplicaba la redención lograda por Dios desde el Antiguo Testamento, por supuesto, y consumada en el Nuevo. Esto lo aplicaba al pueblo de Dios por el Espíritu. El Espíritu es quien aplica la redención a las personas en el Antiguo Testamento. Él es el que ponía esta paz, esta shalom de Dios, era dada por el Espíritu Santo. Aquí tenemos pues una bendición trinitaria. Así que de esta manera es que el Antiguo Testamento progresivamente está distinguiendo en la unidad de Dios a tres personas claramente distinguibles, un Dios en tres personas que fue el creador de todo y fue el redentor de Israel. La revelación más plena de la Trinidad, por supuesto, la vemos ya sin lugar a dudas en el Nuevo Testamento. Esa revelación más plena fue anticipada ya por los profetas. Así que la flor está abierta, pero ya en visión los profetas anticiparon que eso sería de esa forma. Isaías 7:14.
Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? ¡Wow! Ya los profetas anticipaban que quien vendría a redimir al pueblo de Dios él sería el Hijo de Dios, a quien Abraham vio en figuras en el espino, ¿se acuerdan? A través de ese cordero, cuando él vio ese día de Jehová y se gozó. Era el Hijo de Jehová quien vendría a poner su vida por su pueblo. Él sería el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y sería Dios mismo, Emanuel, Dios con nosotros. Malaquías 3:1: yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Noten, ¿quién va a preparar el camino delante de Jehová? Jehová va a mandar a su mensajero. ¿Saben quién es este mensajero, verdad? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice: va a preparar el camino delante de mí. Está hablando Jehová, el Hijo. Increíble, ¿no? Ya el Hijo está anticipando a Isaías que alguien vendría a preparar su camino. Él vendría a esta tierra y alguien sería su predecesor, el que anunciaría su llegada, como la llegada de un dignatario, de un rey. Yo envío mi mensajero y vendrá de repente a su templo Jehová, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Jehová está hablando de su venida, Jehová el Hijo. Oseas 1:7: me compadeceré de la casa de Jehová y los salvaré por Jehová su Dios. Está hablando Dios, quien va a salvar a la casa de Jehová por su Hijo, que es Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Está hablando ya de la redención, de la cruz aquí. Y de hecho Isaías y Oseas son textos bastante evangélicos. Se anticipan de los sufrimientos de Cristo. Isaías 9:6: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. O sea que el Hijo es soberano, el soberano de las naciones, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Poderoso. ¡Wow! El Hijo, ese niño, es Dios con nosotros. Aquí está Isaías, de hecho, atacando otra doctrina muy común en nuestro tiempo. No sé si a usted le tocó en las iglesias pentecostales, que enseñan algunas de ellas que Dios, el Hijo, ¿verdad? En un sentido, Dios se despojó de su deidad y dejó la deidad a un lado, y entonces tomó forma humana. Y algunos llegan hasta decir: bueno, si el Hijo no hubiera sido solamente un hombre, qué chiste que hubiera dado la vida por nosotros. ¿Sí lo escucharon alguna vez? Así que quien fue a la cruz no fue Dios, fue un hombre. Esto es realmente otra herejía muy antigua. Como si la humanidad de Cristo en esta tierra solamente hubiera sido humana, ¿verdad? Y Dios no hubiese tomado forma humana. Pero hermanos, el niño es Dios. Sí. El que nació en un pesebre es Dios con nosotros. Fue adorado como Dios, reconocido como Dios. Los pastores le adoraron como Dios. Él es Dios con nosotros. Por supuesto, Dios se anonadó a sí mismo, y todo lo que hizo Cristo en su humanidad lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y eso es otro misterio que no entendemos, pero jamás el Hijo de Dios, quien descendió a esta tierra tomando forma humana, jamás dejó de ser Dios mientras estuvo en la tierra. El hecho de que se quitó su toga, es decir, vino como un rey sin vestido, sin gloria, velada su gloria por su humanidad, no quiere decir que Él dejó de ser Dios. Él era Dios con nosotros y no usó, ¿verdad?, su poder divino en esta tierra. Él tuvo que aprender como nosotros, ser amamantado como nosotros, ser ayudado como nosotros, recibir instrucción de sus padres como nosotros, y también dependió constante y continuamente
del poder del Espíritu de Dios, solo que lo tenía sin medida, ¿verdad? Pero todo lo que Cristo hizo en esa tierra lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? La humillación del Hijo. Pero nunca dejó de ser Dios. Él es Emmanuel. Jeremías 23:6. En sus días Judá será salva, Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Aquí está hablando de Jehová, nuestra justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jehová el Hijo. ¿No fue la justicia del Padre la que se nos imputó? No. ¿No fue la justicia del Espíritu Santo la que nos fue imputada? No. Fue el Hijo de Dios quien se hizo carne y por eso no murió, de hecho, siendo un niño. Pudo haberlo matado Herodes, pero no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben por qué? ¿Por qué Jesús no murió siendo un bebé? La razón es que Él tenía que ser nuestra justicia. Él tenía que cumplir con toda justicia. Por eso puede salvar a un niño, puede salvar a un joven, porque Él fue obediente en todo como niño, fue obediente en todo como joven y como adulto. Los niños necesitan salvación. Como un joven necesita salvación, todos necesitamos a Cristo. Y Cristo es justicia nuestra. Y cuando llegó a su edad madura, entonces, por 3 años ministró a las multitudes y se entregó en la cruz del Calvario. Y allí viene entonces la otra cara de la moneda. Cristo también no solamente es nuestra justicia, Él también hizo la paz. Éramos enemigos de Dios y Él llevó el castigo de nuestra maldad sobre Él en la cruz del Calvario. Así que la justicia de Dios fue sobre Él y su justicia no fue imputada a nuestra cuenta. Nosotros somos justos porque Él fue justo en toda su manera de vivir. Esto es lo que no cree un católico romano. Un católico romano cree en una salvación a medias. Todos los católicos dicen, sí, Cristo nos salvó. Él borró nuestras rebeliones, claro que sí. Y los católicos piensan que tienes una hoja con todos tus pecados y lo que hizo Cristo fue borrar ese papel con su sangre y ahora tu hoja está en blanco. Ahora tienes que portarte bien, porque no solamente tú tienes que ser lavado con la sangre de Cristo, tienes que portarte bien para merecer el cielo. Y si no te alcanza la obediencia acá, entonces vas al purgatorio para que te alcance allá o algo así. O te encomiendas a un santo que haya obedecido más que todos nosotros para ver si los créditos de él, ¿verdad?, nos sirven de alguna manera a nosotros, no sé. Pero son doctrinas extrañas, ¿verdad? Qué tristeza, eso no es el Evangelio. Tú tienes que esforzarte para agradar a Dios después de que tus pecados son limpios, porque por supuesto que Dios va a ver tu obediencia. No solamente que estés limpio, Dios va a ver qué has hecho. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿qué has hecho? Así que Dios dice que Él preparó obras de antemano, las preparó en Cristo. Esas obras ya Cristo las hizo. Nosotros tenemos un 10 en el examen porque Cristo fue perfecto y obediente en todo a la ley de Jehová. De manera que no solamente nuestros pecados fueron borrados, sino que todo lo que Cristo hizo bueno, ahora está en tu papel en blanco, ¿verdad? Y cuando Dios te ve a ti, wow, este tipo es increíble, bienvenido al cielo. Qué humillación, ¿verdad? No hay algo que sirva para que nosotros podamos ser del agrado de Dios por nosotros mismos. Es por Cristo que somos olor grato al Padre. Es por Cristo que somos aceptables delante de Dios. Es por Cristo que tú y yo podemos venir confiados al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Así que anticipadamente ya los profetas nos muestran esto. Esta salvación que Cristo obrará, Él es nuestra justicia. También se habla del Espíritu Santo de Dios en los profetas. Por ejemplo, en Isaías 11:2.
y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Sobre el Hijo encarnado va a reposar el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios es Dios también. O sea que todo lo que el Hijo va a obrar, lo va a obrar en el poder de la persona del Espíritu Santo. Y luego, Isaías 42:1 se le promete al Hijo esto: este es mi siervo a quien yo sostengo, el Padre está hablando, mi escogido en quien mi alma se complace. Y el Padre dice: yo he puesto mi espíritu sobre mi siervo, y mi siervo traerá justicia a las naciones. Así que el Hijo dependió constantemente del Espíritu de Dios que el Padre envió para que le sostuviera a él. Fue por el Espíritu que Jesús resistió la tentación, fue por el Espíritu que Jesús obró milagros, entendió, levantó muertos, resucitó muertos, calmó tempestades. Fue por el Espíritu de Dios que hizo estas cosas. Y luego el Hijo dice en Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. El Hijo entendía que todo lo que haría Él en su encarnación lo haría en el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, como dice Benjamin Warfield, el Antiguo Testamento puede considerarse, me encanta esto, escuchen bien, el Antiguo Testamento puede considerarse como una habitación ricamente amueblada, pero débilmente iluminada. La introducción de la luz no aporta nada que no estuviera allí antes, pero hace que se vea más claro gran parte de lo que había en ella. Pero antes se veía tenuemente, casi no se percibía en absoluto. El misterio de la Trinidad no se revela en el Antiguo Testamento, pero el misterio de la Trinidad subyace en la revelación del Antiguo Testamento, y aquí y allá casi aparece a la vista. Por lo tanto, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento no se corrige con la revelación más completa que sigue, sino que solo se perfecciona, se extiende y se amplía. La ilustración como una flor, ¿verdad? Y me encanta la ilustración de Warfield porque habla de una habitación. Todos los muebles están allí, todo está decorado perfectamente, pero la luz está tenue. Y a veces hay como flachazos de luz donde tú puedes ver la decoración, pero otra vez como que está tenue, ¿ok? Pero cuando viene el Nuevo Testamento, la luz ilumina completamente la habitación y todo lo que estaba allí antes aparece claramente, como el capullo de una flor, la ilustración que estoy usando. Todos los pétalos están allí, pero se van abriendo a medida que pasa el tiempo, hasta que vengamos al Nuevo Testamento. Ahora, preguntas hasta aquí. Yo no escucho por el ventilador. Entonces, si me habla al oído. Probando. Dale para que te oigan los demás en la clase. ¿A qué se refiere la escritura en los textos cuando el Espíritu de Jehová se apartó de ciertos hombres que había usado? Si el Espíritu Santo ha estado igual en el creyente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ok. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios obraba en la economía de la salvación, se le llama esto, de una forma en que habían personas que ostentaban cierta dignidad en Israel. O sea, antes de Cristo no había un profeta, un rey, un sacerdote, ¿verdad?, en una sola persona. En un sentido tenemos
ministerios divididos. Entonces tenemos que habían reyes, profetas, sacerdotes. Hasta Moisés, aunque eventualmente fue ciertamente un rey, un sacerdote, pero aunque Dios le permite hacer sacrificio, Dios establece aún con Moisés una casta sacerdotal. Y no es él, es su hermano y la familia de su hermano. Entonces vemos que hay en cierta medida en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios obraba o trabajaba a través de estos oficiales, jueces, reyes, profetas, sacerdotes, y los equipaba para la tarea del ministerio. Entonces, cuando ves que el Espíritu se aparta, es que aquello para lo cual esa persona fue equipada y la sabiduría que el Espíritu de Dios daba a esta persona ya no la tenía más, a causa de su rebelión hacia Dios. ¿Ok? Es como que se le quita la investidura, aunque sigue ocupando el cargo. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el rey antes de David, Saúl. ¿Se acuerdan? Bueno, Saúl profetizó, Dios lo equipó como rey, porque fue el rey que Israel escogió. Sin embargo, él comete una imprudencia, se adelanta a hacer un sacrificio que a él no le correspondía hacer, y Dios dice, ya no más, yo lo quito. Ahora, la forma en que lo quita le quita la investidura. Es decir, ya el Espíritu de Dios no va a orar más para equipar a ese hombre para ese ministerio particular. Ahora, el Espíritu de Dios va a obrar en David, y aunque David todavía no ocupa oficialmente el trono, es a David a quien Dios protege de sus enemigos, le da fuerza para destruir a Goliat, le da fortaleza para destruir a los filisteos. Él es el que mata a muchos filisteos más que Saúl. O sea, casi que Dios ya lo reviste a él de poder, de la autoridad del Espíritu Santo, para oficiar como rey, aunque David debe esperar, ¿verdad?, que el pueblo le reconozca, y es lo que David espera, ¿verdad? Y no atenta contra la persona que ya estaba allí oficiando, y él se espera y espera el momento de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, el punto allí no es que el Espíritu se iba y venía de la gente, sino que el Espíritu de Dios obraba sobre esta gente, ¿verdad?, para que Israel tuviera la protección de un rey, para que tuviera la palabra profética de los profetas, para que tuviera la dirección de los pastores, que eran los siervos de Dios en el tabernáculo, en el templo, los sacerdotes. Así que el pueblo era dirigido mediante estos personajes que tenían el Espíritu de Dios, ¿verdad?, en el sentido de la economía de la Trinidad. O sea que la Trinidad obraba, o el Espíritu de Dios obraba en ellos para equiparlos para estos ministerios. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es que, si notas, ya no se le llama el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías. ¿Recuerdan que leímos ahora que el espíritu de Moisés fue repartido en los, ¿verdad? Ok. Luego el espíritu de Elías que vino sobre Eliseo, etcétera. Pero él es el Espíritu Santo, o sea, es como el equipamiento. Y habían repartimientos del Espíritu del Antiguo Testamento para equipar a estas personas para el oficio. Cuando venimos al Nuevo Testamento, Juan nos dice que Cristo recibió el Espíritu sin medida. Ya no era un poco de poder, un poco de sabiduría, un poco de aquello, sin medida. Es decir, que todos los oficios que para lo cual el Espíritu de Dios equipaba a las personas del Antiguo Pacto, ahora los ostenta Cristo. Cristo fue ungido en el bautismo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él como profeta, rey y sacerdote. Ahora él ostenta todos los oficios del Antiguo Pacto. Toda la plenitud de la deidad está en él. ¿Ves? Antes estaba repartido en diferentes estamentos, ahora todo lo ostenta él. Por eso notas que en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios toma el nombre de Cristo. El Espíritu de Cristo. Ahora Cristo se convierte en el poseedor de la vida. Él es el Espíritu que da vida, dice Pablo en Corintios. Él es el segundo Adán, el Espíritu vivificante. Y ahora el Espíritu ya tiene
este Espíritu de Cristo, es Cristo quien lo envía. Así que si tú querías algo como creyente en el Antiguo Testamento, tú tenías que estar asociado con aquellas personas que ostentaban los oficios. Si tú menospreciabas a un profeta, no tenías nada que ver con Israel. Si tú menospreciabas a un rey, ¿verdad?, a un sacerdote, esto era delicado, ¿verdad? Porque esa asociación, y de hecho ellos fallaban y el pueblo perecía. Todo dependía de ellos. El rey fracasaba y toda la nación se desboronaba. El profeta fracasaba y se convertía en mentirosos y Dios traía juicio a toda la nación. O sea que de esos oficios dependía toda la nación, ¿verdad? Ahora todos ellos fracasaron en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Cristo, quien ostenta todo el poder de sacerdote, profeta y rey, no fracasó. Como sacerdote se ofreció a sí mismo justo, limpio y sin pecado por nosotros, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como profeta examinó la Escritura, la compartió al pueblo de una manera exacta. De hecho, la predicó de tal forma que corrigió los falsos profetas en Israel. Cuando en el Sermón del Monte él dijo, escucharon que fue dicho, mas yo os digo. O sea, él explica correctamente la ley, ¿verdad? Como un verdadero profeta. Y como un verdadero rey, ahora él está sentado en el trono y recibió ya la corona. Cristo está reinando ahora, ¿verdad? No somos futuristas, ¿verdad? No queremos que Cristo vaya a reinar en Israel, ya está reinando en el monte de Sión. El monte de Sión ya existe, Cristo está ya en gloria, sentado a la diestra del Padre, gobernando este mundo. ¿Ok? Entonces, tenemos que Cristo ostenta todos los oficios. Ahora es por medio de Él que nosotros somos bendecidos por Dios. Y Él no fracasó. Nuestra salvación ahora es segura. Y las oraciones en el tiempo de Israel, imagínate, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Jared, ibas a orar. Tu oración no subía ni al techo, ¿verdad? A no ser que un sacerdote orara por ti en la mañana y en la tarde. Entonces Jared sabía que en la mañana tú orabas y tú podías estar seguro de que tu oración ascendió a Dios y era como olor grato y Dios respondía a tu oración porque había alguien quemando incienso en la mañana y en la tarde, que eran las oraciones de los santos. Ese hombre era tu mediador. Supongamos que Jared oró hoy y tenías así un fervor por la oración, cuando de repente el tipo salió muerto a la hora del incienso, como Nadab y Abiú. Bueno, tú estabas Jared frito, porque tus oraciones no llegaron ni al techo. Necesitabas un mediador. Sin embargo, hoy, hermano, tenemos la revelación completa y tenemos a nuestro intercesor que todo el tiempo está intercediendo delante del Padre. Cristo ahora, en su perfecta justicia, ya oró perfectamente, está y resucitó y está delante de Dios en el tabernáculo celestial, ofreciendo incienso por nosotros, y todas nuestras oraciones son escuchadas todo el tiempo. Esto debería a ti animarte a orar, porque no hay un momento, no tienes que esperar a las oraciones de la mañana o la tarde, siempre puedes orar. Pablo dice, oren sin cesar. Ahora, ¿con qué tranquilidad podemos orar? Porque sabemos que somos escuchados por Dios a causa de que Cristo, nuestro intercesor, que es ya perfecto y nunca fracasó, está delante del Padre ofreciendo por nosotros esas oraciones que suben a Dios como olor grato. ¿No es increíble? Así que es más emocionante de este lado de la historia, ¿verdad? Pero eso, mi respuesta fue grande, pero el punto es que entendamos las dinámicas de la Trinidad en ambos testamentos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a un descanso, 10 minuticos y regresamos.
Tiempo para más preguntas, pero si alguien tiene preguntas para hacer, para comenzar esta segunda parte, la puede hacer de una vez, mis hermanos. Bueno, hermano, buenas noches a todos. La pregunta mía es un poco complicada de explicarla, pero viendo pues la dificultad que había en el Antiguo Testamento de los ciudadanos en la cuestión de orar o de ir al templo, porque había muchas restricciones, me surge la pregunta, viendo ahora en el Nuevo Testamento que la salvación es más amplia, por lo que entiendo, quiero saber si en el Antiguo Testamento había menos posibilidad de ser salvo que ahora, o simplemente era igual. Ok. Es igual, solamente que en el Antiguo Testamento tú necesitabas, para confiar en Dios, cumplir con estos requisitos. O sea, Dios trató al pueblo en el Antiguo Pacto como niños a través de la ley. La ley fue un ayo, un maestro que les guiaba a Cristo. Entonces ellos veían a Cristo en sombras, en el sacerdote, en los profetas, en los sacrificios que se hacían en el templo, en el mismo tabernáculo, en toda la estructura del tabernáculo. Ellos estaban viendo a Cristo, ¿ok? En un sentido como una sombra. Todo esto era sombra y figura de las cosas que habrían de venir. Pero ellos se salvaban igual que nosotros, ellos miraban hacia adelante. Bueno, su rito de iniciación fue la circuncisión, como nosotros lo que para nosotros hoy sería el bautismo. O sea, tanto antes como después, siempre la salvación ha sido por gracia, siempre ha sido por medio de Cristo. O sea, todos los elementos que habían en el Antiguo Testamento apuntaban a Él, mientras que todo lo que hay todos los elementos que hay en nuestro servicio de adoración a Dios apuntan hacia atrás a Él. ¿Ok? O sea, nuestro servicio es cristocéntrico, igual que el servicio de Israel. Todo lo que se hacía en Israel apuntaba a Cristo. Todo lo que hacemos hoy apunta a Cristo. Ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Así que, en un sentido, la respuesta es sí, la salvación estaba disponible para todos, de hecho para todos los pueblos. El patio de Israel, de hecho, para los gentiles era mucho más grande que el patio de los judíos. ¿Sabían eso? Las medidas. Y los salmos invitaban a Israel a recordar que el deseo de Dios es que todos los pueblos adoran a Dios. Pueblos todos. ¿Lo han cantado? Pueblos todos, batid las manos. Es un salmo. Alabad a Dios con voz de júbilo. El patio de los gentiles era el patio más grande, tanto en el tabernáculo como en el templo. Por ejemplo, cuando Jesús vino al tabernáculo, al templo, lo que se encontró en el patio de los gentiles, ¿qué fue? No fueron gentiles. Una plaza de mercado. Habían convertido eso en una plaza de mercado. O sea, los judíos no fueron evangelizadores, fueron sectarios. Cuando Cristo vino, realmente condenó el sectarismo judío. ¿Ok? Y ellos mismos, obviamente, se descalificaron, apostataron de la fe. Como pueblo, ellos no cumplieron con su deber de llamar a las naciones para que volvieran sus ojos a Jehová. Ahora lo que no hizo el pueblo de Israel, el Señor entonces envía a la iglesia, quita la administración de su reino de Israel y se la da a la iglesia, ahora compuesta de judíos y gentiles. Entonces podríamos no hablar de una dificultad en salvarse, ¿verdad? Sino obviamente que tenemos ya un pueblo que ya está entre las naciones y por supuesto hay más posibilidad, porque ahora ya estamos como iglesia de Cristo, la iglesia no está contenida en una nación, ¿sí? Antes, si tú querías ser parte de la iglesia tenías que ser judío, ¿ok? Ahora ya no hay judío, ni griego, ni libre, todos somos uno en Cristo. Ya tú necesitas estar en Cristo, no ser judío. Entonces, en un sentido hay más posibilidad de que
de misiones, de que mucha gente de todo pueblo y nación escuche el Evangelio, porque ahora Cristo es quien está llevando a cabo esta misión a través de la iglesia, que es su cuerpo, que está compuesta de judíos y gentiles. Entonces, en un sentido, lo que tenemos en el Nuevo Testamento no es una salvación distinta, ¿verdad?, sino es más cobertura. Las promesas eran para Abraham, para sus hijos, ahora para todos los que Dios llama. Entonces aquí las promesas ya se cumplen perfectamente y completamente. Es más amplio llamamiento de parte de Dios en Cristo. Así que es como la diferencia. Pero la salvación siempre ha sido la misma. ¿Sí? ¿Te dejé más dudas? Ok. ¿Más preguntas? Si la confesión de Westminster en el capítulo 7 habla acerca de esto. Es muy buena. ¿Sí? Como todas las cosas que se hacían en el antiguo pacto como sombras eran realmente de ayuda, eran pues eficaces para obrar salvación en ellos. Sí. Creo que es el 7 donde habla de esto José Ángel. José Ángel conoce mejor la confesión. Cuando habla de que en el Antiguo Testamento las leyes ceremoniales y esto, que era en sombra y figura de Cristo, eran mayor en número, pero tenían igual la misma eficacia. De la ley, sí. Capítulo 22, sí, capítulo 7 es el del pacto, el capítulo 22. Entonces, pues como tenemos a los divinos de Westminster, ¿es 22? Ok, 19, capítulo 19. Dios le dio a Adán una ley. Después de la caída de Adán, esta ley continuó perfecta en 2 tablas. Además de esta ley comúnmente llamada ley moral, Dios agradó dar al pueblo de Israel como una iglesia, noten esto. Además de esta ley comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como a una iglesia de menor edad, o sea, es la iglesia pero menor, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, sus acciones, sus sufrimientos y beneficios, y en parte expresando ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes ceremoniales fueron abrogadas. A los israelitas, como una entidad política, Dios les dio también diferentes leyes judiciales, a las cuales se inspiraron junto con el estado de aquel pueblo. O sea que la iglesia en el antiguo pacto era una nación. O sea, si tú querías ser parte de la iglesia, tenías que decir como Ruth dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Tenías que serte ¿qué? Judío. ¿Ok? Y eras contado dentro de los judíos. Ruth es contada en la genealogía de los judíos, siendo una moabita. ¿Recuerdan? Entonces cualquier judío gentil podía ser parte de la iglesia en el antiguo pacto, pero por la fe en Cristo, por supuesto, en el que habría de venir, pero esto implicaba ser parte del pueblo judío, convertirse en judío. ¿Ok? Entonces, por supuesto, era una nación-estado y tenía sus leyes también civiles, y estas expiraron y ahora no obligan a otro pueblo más de lo que la equidad general en ellas lo requiera. Bueno, eso es como lo que dice allí. Sí. Es el capítulo 7. Ahora, el pacto antiguo fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley. Y en el del Evangelio, bajo la ley, se administra mediante promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, el Cordero Pascual, otro tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío, todo lo cual señalaba de antemano al Cristo que habría de venir. Y para aquel tiempo, a través de la operación del Espíritu Santo, eran suficientes y eficaces para instruir y edificar a los elegidos por la fe en el Mesías prometido. O sea que
Estas cosas daban a los elegidos una fe salvadora, y una fe que salva siempre está centrada en Cristo. Ellos tuvieron que creer en Cristo, en el Cristo que prometían estas sombras, ¿ok? Entonces, por quien tenía plena remisión de pecados, ellos recibieron remisión de pecados plenamente en Cristo y recibieron salvación eterna en Cristo, y este pacto se denomina el Antiguo Testamento. Bajo el Evangelio, cuando Cristo, que es la sustancia de esas sombras, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales este pacto se dispensa son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, los cuales, aunque inferiores en número y administrados con más simplicidad y menos gloria externa, no obstante, en ellos este pacto es ofrecido con mayor plenitud, evidencia y eficacia espiritual. O sea que sí hay más, en el sentido en que ya hay más luz, ¿verdad? Hay más claridad acerca de la persona que esperaban antiguamente. Y por supuesto, ahora tenemos más simplicidad en nuestro servicio de adoración. Ya no hay un templo, no hay una estructura a la cual llamemos templo. Ya todo fue quitado, abolido por la venida de Cristo, porque todo eso era sombra. Una vez vino el original, ¿verdad? La sustancia, las sombras dejan de ser. ¿Ok? Ahora adoramos en la realidad, ya nos acercamos al monte de Sión, del cual el templo era una sombra. Ese pacto se denomina el Nuevo Testamento, por lo tanto no hay dos pactos de gracia que difieran en sustancia, sino uno y el mismo bajo diferentes administraciones. ¿Okay? Entonces la salvación es la misma, la diferencia más bien es de claridad, de la misma eficacia, pero ahora obviamente hay más claridad y por supuesto menos gloria externa, más simplicidad en este momento, pero igual la eficacia es la misma. ¿Listo? Eso responde a tu pregunta mejor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, hermanos. Lo veo con cara de incredulidad, hermano. Como dice un maestro. Bueno, si no hay más preguntas, veamos cómo el Nuevo Testamento revela de una forma más clara la Trinidad. Veamos primero cómo el Padre, que ya estaba anunciado esto, pero el Padre ya está enviando al mundo al Hijo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. Aquí tenemos más claridad, ¿verdad? Antes era profético, estaba todavía no tan claro, pero aquí tenemos claridad de qué manera lo hizo. Dios envió a su Hijo encarnado en un hombre, en la persona de Cristo. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ven que el Hijo está consciente de dónde vino Él? ¿De dónde vino? Descendió del cielo. Así que el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, que es Jehová del antiguo pacto, ahora que es un hombre, está consciente de que como hombre, ¿verdad? Él también es Dios con nosotros. Él vino del cielo, descendió del cielo. Así que eso es importante. Luego, en Mateo 1:20, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Más claridad. No teníamos tan claro esto, ahora es muy claro el hecho de que el Hijo vino al mundo a través del engendramiento del Espíritu de Dios en María. María fue engendrada del Espíritu. Jesús nació de una virgen, no nació de un hombre, y quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Ok? Fue nacido, engendrado del Espíritu Santo.
Luego vemos el Espíritu de Dios ungiendo al Hijo para iniciar su ministerio público. Entonces, dice aquí, después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él envió al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. ¿Quién vino sobre Jesús? El Espíritu de Dios. Descendió como una paloma, como un ave. ¿Tiene referencia de un ave en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Por lo menos hay 2 referencias de un ave. ¿Recuerdan dónde? ¿Dónde? De que estaba sobre. Sí, en el arca. Sí, después del diluvio. Otra. Génesis 1. La referencia del ave sobre las aguas de la creación. La creación, en el diluvio, y tenemos esta misma ave en la redención de Israel. ¿Recuerdan la ley de Moisés cuando dice que como un ave excita su unidad a Dios, cubrió con sus alas a Israel y lo llevó por el camino del desierto? El Espíritu de Dios da un comienzo nuevo a la creación. El Espíritu Santo de Dios dio un nuevo comienzo con Noé. El Espíritu de Dios también estaba dando un nuevo comienzo a Israel, sacándolo del yelmo de la esclavitud y abriéndole paso por el desierto hacia la tierra de la promesa. Un nuevo comienzo. Aquí el Espíritu de Dios está sobre Cristo, es sobre Él donde va a iniciar esta nueva creación. ¿Ven? Glorioso, ¿no? Así que Cristo es quien va a hacer nuevas todas las cosas en Juan. El Espíritu de Dios está allí. Mateo 3:16, en el bautismo. Y el Padre hablando, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, todas las obras que Cristo hizo le fueron reveladas por el Padre y las hizo en el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, tenemos a las 3 personas obrando las obras de Cristo. Cristo fue el que hizo las obras en el poder del Espíritu, y fueron las obras que el Padre le dio que hiciese. ¿Ven? La Trinidad obrando aquí en el ministerio de Cristo. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. El Hijo está hablando ¿de quién? Del Padre. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. ¿Qué hizo Cristo? Lo que oyó del Padre. Mateo 12:28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Por quién expulsaba demonios Jesús? Por el Espíritu Santo. O sea, Él los expulsaba en el poder del Espíritu Santo, y leímos que eran las obras que el Padre le dio que hiciera. ¿Ok? Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando se refiere a Dios, el texto está hablando del Padre. O sea, Cristo se ofreció a Dios sin mancha. Cristo se ofreció al Padre sin mancha. Y se ofreció al Padre en el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Hasta la cruz del Calvario es una obra trinitaria. Es el Hijo quien ofreció su vida. La ofreció no a Satanás, ¿verdad? Por allí yo cuando era carismático escuchaba a veces a Marcos Witt y decía que el precio que él pagó por el rescate se lo pagó el diablo. ¿Sí? Herejía. ¿Cómo? El precio, que Jesús pagó el precio con su sangre como para librarnos del diablo, del poder de Satanás. O sea que en un sentido el precio se lo pagó a Satanás. ¿Ok? O sea, es a Dios quien se pagó el precio.
Estábamos bajo la ira del Padre, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo vino a este mundo, vino a dar su vida por el Padre. Su vida para cubrir nuestros pecados y se la dio al Padre, se la entregó al Padre. Dice también en Juan 20:17, Jesús le dijo: suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. El Padre es Dios. Él es Dios, Él sabe que Él es Dios, pero también tiene un Padre que también es completamente Dios. Y esto realmente tumba la doctrina del arrianismo, ¿verdad? Y también está, pues, como que Dios se manifiesta en tres personas. Como que antes fue Padre, luego vino a este mundo siendo el Hijo, y después el arrianismo. Modalismo, sí, el modalismo. Después resucitó de los muertos y ahora es el Espíritu de Dios. Pero aquí Jesús, después de resucitado, está diciendo: suba al Padre y a vuestro Padre. O sea, aquí él no era un espíritu, ¿verdad? Él entendía que había un Padre, ya había muerto y resucitado, y iba donde el Padre, ¿verdad? Y por supuesto, Él no es el Espíritu, Él sigue siendo el Hijo resucitado. Juan 3:18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí tenemos que hay una declaración de que el unigénito es el unigénito de Dios. Algunas doctrinas también abrazan la idea de que Jesús es un ser creado o el primer hijo de Dios. Los testigos de Jehová, ¿verdad?, creen esto. Hermanos, nosotros creemos no que Dios tuvo un hijo en algún momento y se convirtió en Padre. El Padre siempre se ha revelado en la Escritura como Padre, ¿qué? Eterno. Él no llegó a ser Padre. Él siempre es Padre. Él es Padre eterno. Y si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Entonces creemos en el Padre eterno, en un Hijo coeterno con el Padre. Y en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que también es el Espíritu Santo eterno. Así que tenemos que Dios existe en tres personas que son coeternas, subsisten de manera eterna. Así que Juan 3:18 dice esto: el unigénito de Dios se refiere al que tiene la primacía, el que tiene la supremacía sobre todas las cosas que Dios creó. Dios creó todo para el Hijo. Ahora veamos en el Nuevo Testamento que Dios es Padre en un sentido muy singular, no como es Padre de nosotros, sino en un sentido muy singular es Padre de Cristo. Noten lo que dice Juan 5:26. Porque el Padre tiene vida en Él mismo. O sea, el Padre subsiste en Él mismo. Nadie da vida al Padre, Él es la vida, ¿verdad? Él es el que da vida a todo. Él siempre es. Él es el yo soy. Así mismo, también dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Porque el Hijo procede del Padre y el Padre tiene, igual que Dios, vida en sí mismo. Ahora, Juan 15:26. Jesús dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Tenemos la procedencia del Espíritu. El Padre es quien envía el Espíritu, el Padre es quien envía al Hijo, y el Hijo es quien envía el Espíritu también. Yo les enviaré el Espíritu que procede del Padre, ahora procede de Él, ¿verdad?
Él es el consolador a quien yo enviaré. Y a propósito, es el Espíritu de Dios, el vicario de Cristo, el que aplica la redención lograda por Cristo a nuestra vida. Es el que representa a Cristo en la tierra. Es a quien Cristo dejó a cargo de la iglesia en la tierra. Así que el Papa no es el vicario, lo siento. Sí, es el Espíritu de Dios, enviado por Cristo para representarlo aquí en la tierra. Y de hecho se usa la misma palabra para referirse a Cristo como se usa para el Espíritu. Él es otro Paracletos. En Juan se usa el mismo término para el Espíritu de Dios. Yo les enviaré otro como yo, otro Paracletos, otro abogado, otro que nos va a ayudar, así como Cristo nos salva, el Espíritu de Dios aplica esa salvación en nuestro Paracletos. Él es el representante de Dios para nosotros. Conocemos a Dios por el Espíritu. El Espíritu, entonces, como lo abrazamos en nuestras confesiones y credos, procede eternamente del Padre y del Hijo. Primera de Corintios 8:6. La primera persona del ser divino es el Padre. Dice Primera de Corintios, de Él son todas las cosas. De Él es todo, todo procede de Él. Ahora, si Dios es el Padre, se deduce que también, si Él es Padre eterno, pues Él tiene un Hijo eterno, que como les dije ahora, que recibe vida de Él y también comparte su amor. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. A diferencia de los ángeles y los hombres, es el propio Hijo del Padre. Cristo es el propio Hijo del Padre, el único. Romanos 8:32. El que no negó a su propio Hijo, es su Hijo propio. No es como nosotros, somos criaturas. Cristo es Hijo de Dios, el propio Hijo de Dios. Él lo entregó por nosotros. Si entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? Ahora, Filipenses 2:6. Cristo existía ya en forma de Dios. Y Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era y es igual a Dios. Y siendo Dios se hizo hombre. Es lo increíble, ¿verdad?, de la unión hipostática. Entendemos que en la persona de Cristo, lo verán después ustedes cuando lean o estén leyendo ya libros acerca de la doctrina de Cristo, van a ver la unión hipostática. Cristo es Dios, completamente Dios, que se hizo hombre y fue completamente hombre. Así que Él es Dios y hombre, dos naturalezas en una sola persona. Y por eso es intercambiable para los apóstoles el hecho de que quien dio la vida por nosotros es Dios. ¿Han leído Hechos 20? Cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Dice, cuiden de la iglesia del Dios vivo, que Él ganó con su sangre. Y está hablando allí de Teos. O sea, Dios ganó con su sangre su iglesia. Ni siquiera habla de Cristo, habla de Teos. Usa a propósito esa palabra porque quien dio la vida por nosotros fue Dios en su humanidad. ¿Ok? De hecho, si no hubiera sido así, estaríamos muertos. Porque ¿quién puede soportar la eterna ira de Dios y contar el cuento después? Solo una persona eterna. ¿Ven? Cristo era del todo glorioso, Juan 17:5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía yo contigo antes de que el mundo existiera. Hermanos, antes de que todo existiera, el Hijo estaba con el Padre disfrutando de esa eterna gloria. Hebreos 1:3. Dios dice que Cristo es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza.
¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Cristo y el Padre son uno. Es el mismo Dios. Él es perfecto Dios. Es como ver al Padre, es ver al Hijo. No solo son idénticos, son Dios. Tienen todos los atributos de Dios. Cada uno es Dios plenamente, cada persona es completamente Dios. Dios subsiste pues en tres personas. El Cristo dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea que Cristo también en su providencia sostiene todas las cosas, como lo hace el Padre. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el Creador, Colosenses 1:16. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Él creó todo. Por medio de Él fue creado todo y para Él fue creado todo. Él merece ser glorificado porque es Dios. Tú puedes orar al Hijo y alabar al Hijo porque es Dios. Como puedes orar al Padre y como puedes orar al Espíritu Santo porque es Dios. Cada persona de la Trinidad es igualmente Dios y nos podemos dirigir a las tres personas de la Trinidad porque igualmente son Dios. La razón por la cual oramos en el nombre de Jesús no es porque no podamos orar a Jesús. La razón es que podemos orar a Jesús o al Espíritu o al Padre porque es que Cristo es quien lleva las oraciones delante de Dios. Es por causa de Él que somos aceptos delante de Dios. Exactamente. Es por la palabra nombre que tiene que ver con su carácter, es por su carácter santo que Dios nos toma por santos, escucha nuestro clamor y podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Así que cuando oremos en el nombre de Jesús no es una muletilla en la oración. Es literal, la dignidad por la cual yo vengo delante de Dios y puedo saber con certeza que soy escuchado es porque Cristo es mi sacerdote. ¿Ves? Entonces, Cristo en el Nuevo Testamento también es el Salvador de su pueblo, como en el Antiguo. 1 Corintios 1:30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Todo el paquete completo. En Cristo hemos sido hechos eso. Somos sabios, justos, santos y redimidos en Él. Porque Él mismo es Dios. Ahora, también tenemos en el Nuevo Testamento que el Padre y el Hijo se reúnen y están unidos en el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo habitan en las criaturas que salvan, en los hombres. Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Ahora aquí no está hablando de la adoración en términos de una adoración espiritual que se ofrezca a Dios. Relacionado a tu pregunta. Adorar en espíritu y en verdad en el nuevo pacto es adorar en la realidad, ya no en las sombras. Israel adoraba en las sombras. Si tú eras un judío, tú adorabas a Dios en un tabernáculo. El tabernáculo era una representación visible en la tierra del cielo. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando descendió del monte Sinaí, hizo todo lo que vio en el cielo? Es lo que explica el autor de Hebreos. Él hizo todo conforme al modelo que se le mostró en el monte. En el cielo estaba la realidad. Israel tenía una sombra. Israel adoraba en esa sombra. Israel nunca ascendió al cielo a adorar. Nunca estuvo allá, sentada.
Israel estaba literalmente sentada en el templo de Salomón, en el tabernáculo del desierto. Ellos adoraban en las sombras. Si tú querías encontrarte con Dios, subir al monte de Jehová en el Antiguo Testamento, tenías que ir al tabernáculo cada año, a las fiestas del Señor cada 4 meses. Tenías que estar allí a adorar, era obligatorio. Si tú querías y eras creyente y querías encontrarte con Dios, ese era el único lugar disponible. Era el cielo en la tierra, a manera de sombra. ¿Ok? Llega el Nuevo Testamento y ahora adoramos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Que ya no estamos en las sombras. ¿Saben qué dice Hebreos? Ustedes ya no se han acercado al monte que se podía tocar, palpar, refiriéndose al Sinaí. ¿Se acuerdan? Ustedes ahora se han acercado al monte de Sión, a la realidad. El tabernáculo y el templo fue un modelo de la adoración que se llevó a cabo en el Sinaí, es la referencia de Hebreos. Ahora usted no adora en la sombra, ya no existe un monte donde adorar, ya no existe un lugar donde adorar, como el templo o el tabernáculo. Por eso Jesús le dice a la samaritana esto, ¿no? Ya no me adorarán aquí ni en este monte, ahora me adorarán en espíritu y en verdad, es decir, en la realidad. Y Hebreos dice, ustedes se han acercado al monte de Sión. Hermano, cada vez que usted viene a la iglesia un domingo, usted se está acercando al monte de Sión, a la realidad. O sea, usted está entrando como iglesia a esa realidad donde Dios está presente, los ángeles están presentes. O sea, usted se pone una cita el domingo y a veces la gente prefiere ir a trabajar, irse para la playa. Yo no entiendo eso. Cuando Dios se reúne con su pueblo y los ángeles vienen, Cristo viene, aquí se hace presente todo el cielo, se junta y aunque usted no lo vea, es una realidad según el autor de Hebreos. Eso es increíble. Y no necesitas ir a un lugar físico. Cuando la iglesia se junta, el cielo se junta allí. Ustedes ahora están sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya no necesitas un templo. Hasta en la playa se puede congregar la iglesia. Y allí el Señor viene y el cielo y la tierra se juntan y ese lugar es santo, compuesto de piedras vivas, que son ustedes. El Espíritu de Dios está allí, obrando a través de la palabra, de los sacramentos. Es increíble. ¿Usted se quiere perder el domingo? Yo no me quiero perder ni un domingo, ni que esté de paseo. Yo prefiero, cuando me voy de paseo, busco una iglesia donde congregarme. Yo quiero encontrarme con Dios en ese lugar. Es el monte de Sión. Es increíble lo que sucede un domingo en la iglesia. Y eso lo entendemos por la fe. El día que el Señor venga en gloria, eso que vemos por fe cada domingo, será visible, ¿verdad? Y la tierra y el cielo se juntarán. Y ese velo que se puso en Génesis, esa expansión que se puso en Génesis dice que va a ser doblada como un pergamino. Y entonces veremos a Dios en gloria. Y el cielo y la tierra se juntarán y estaremos para siempre con Dios. Increíble, ¿verdad? Hoy disfrutamos eso por la fe, pero después lo disfrutaremos por vista. Lo veremos en gloria. Una parte allí. Entonces, el Padre y el Hijo están donde está el Espíritu de Dios. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Donde la iglesia adora en espíritu y en verdad, allí está el Espíritu. Y Jesús dijo, donde esté el Espíritu, está mi Padre. Y donde esté mi Padre estoy yo. En Juan también el Señor dijo esto. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Romanos 8:9. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. O sea que todos somos morada de Dios en el Espíritu. Y donde está el Espíritu está el Hijo y está el Padre, porque Dios es indivisible. Bueno.
Así que, hermanos, hasta aquí resumiendo lo que hemos visto hoy. Dios, como Dios trino, fue el creador de todo, ¿ok? Fue el redentor de Israel y es el redentor nuestro, el Dios trino. La redención fue obrada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. No fue el Hijo quien envió o se envió a sí mismo, fue el Padre quien envió al Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Fue el Hijo quien dio su vida para redimirnos de nuestros pecados. Y es el Espíritu de Dios, no el Hijo ni el Padre, quien aplica esa redención lograda por Cristo en nuestros corazones. Tenemos una salvación trinitaria. Por eso nuestra adoración tiene que ser trinitaria. Entonces, es en resumen lo que hemos visto ahora. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, ya tenemos esto revelado completa y plenamente. La Trinidad obró redención en el Antiguo Pacto. Fue el Hijo, no el Padre, quien guió los ejércitos de Israel. Fue el Espíritu, no el Hijo ni el Padre, quien equipó a los profetas. Fue Cristo hablando a través de los profetas. Por eso él dice que el Espíritu de Cristo habló a través de los profetas en el Antiguo Pacto. Eso lo dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y fue el Espíritu de Dios quien equipó a esos hombres que Dios escogió para sus oficios, como los reyes, los sacerdotes. No fue ni el Padre ni el Hijo. Y en el Nuevo Testamento tenemos esto más revelado de manera más completa y plena. Tenemos al Padre enviando al Hijo y el Espíritu Santo aplicando la redención que logra el Hijo en nuestros corazones. El Espíritu que es enviado del Padre y del Hijo. Así que esta es la doctrina de la Trinidad que tenemos que confesar. Está en la Biblia, no está en la palabra, pero tenemos que decir que Dios es uno, que hay un solo Dios verdadero, pero es que este solo Dios verdadero subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es completa y perfectamente Dios. Ok, ahora sí, hermanos, preguntas. En el micrófono para que escuchen también allí los hermanos que están viendo. Ah, bueno. Hermano, una pregunta. ¿Es costeño? Melinda. En Isaías se ve claramente al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde se ve? El Espíritu Santo dónde se ve. Okay. Bueno, el Espíritu fue quien habló a través de Isaías. No podríamos tener la revelación del Hijo que vendría, a quien el Padre enviaría, si no fuera por el Espíritu que estaba en Elías, ¿no? El Espíritu de Dios, recordemos que es el que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. Elías no puede ser profeta sin el Espíritu de Dios. Así que tenemos que dar por sentado el Espíritu Santo obrando en Isaías, revelando al Hijo. Además, el Espíritu siempre ha hecho esto, es increíble. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que dice el Hijo que hará el Espíritu? Hablará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién exalta el Espíritu? El trabajo y la obra de Cristo. ¿Ven? Y es lo que el Espíritu ha hecho siempre en toda la Escritura. Desde el Génesis, el Espíritu Santo está revelando a Cristo todo el tiempo. Por eso de quien más se habla en la Escritura es de Cristo. La Escritura es cristocéntrica y además cristotélica. Ambas cosas, no una y la otra. Una o la otra, ambas. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios progresivamente revela a Cristo, ¿verdad? Pero cada vez que revela a Cristo, es ese Cristo el que salva a la persona que recibe la revelación. Y esa persona confía en ese Cristo que habría de venir. O sea, es cristocéntrica, pero cristotélica, porque no revela todo de una vez, sino progresivamente, como una flor. Así que el Espíritu revela a Cristo progresivamente hasta que viene el Nuevo Testamento, y de lo que el Espíritu habla en el Nuevo Testamento es de Cristo. ¿Ves? Ese es el trabajo del Espíritu en toda la Escritura.
Muchas gracias por la pregunta, muy buena. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Muy bien, ¿preguntas aquí en el salón, hermana? Micrófono, hermano. Acá en el texto de Hechos 19, cuando Pablo llega a Éfesos, él está haciendo una pregunta a los creyentes que estaban allí y le preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? ¿Qué estaba pensando Pablo allí cuando les estaba haciendo esa pregunta a ellos? Y ellos les responden que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Entonces, ¿a qué se refería cuando Pablo? Porque era tan importante que Pablo les preguntara a ellos que se habían recibido el Espíritu Santo cuando fueron bautizados. Ok. Entonces, dime el texto, ¿cuál es? Eso está en Hechos de los Apóstoles, que no me acuerdo. Hechos 19. Hechos 19, versículo 2. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que habría de venir después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Esto ocurrió no solamente aquí, sino en varios lugares. Por lo menos ocurrió 3 veces en Hechos de los Apóstoles. Recordemos que la primera vez fue ¿dónde? En el aposento alto, ¿ok? Que hablaron nuevas lenguas y la gente recibió el Espíritu Santo. Ahora recordemos quiénes en el Antiguo Testamento recibían el Espíritu Santo. En el sentido de para ejercer su ministerio. Profetas, reyes, sacerdotes. ¿Quién recibe sin medida el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento? Cristo. Ahora, por cuanto ahora estamos unidos a Cristo, nosotros todos somos reyes, profetas y sacerdotes para nuestro Dios. Esto es lo que entendemos como el sacerdocio de todos los creyentes. Eso es algo más glorioso en el Nuevo Testamento. Tú necesitabas un sacerdote para acercarte a Dios en el Nuevo Testamento. Ahora tú eres un sacerdote. Increíble, ¿no? Todos, mujeres y hombres que recibieron el Espíritu Santo, somos un reino de sacerdotes. De hecho, cuando las personas en Israel profetizaron, cuando el espíritu de Moisés cayó sobre los profetas, ¿se acuerdan? Los ancianos profetizaron, y se sintió celoso José por Moisés. Y Moisés dijo, ojalá todo el pueblo profetizara. Y eso fue lo que ocurrió en el aposento alto. Todos estaban profetizando, hablando nuevas lenguas y predicando y denunciando el evangelio del reino. Eso es increíble, ¿no? Ahora, profeta no quiere decir solamente un vidente, pues, que ve cosas futuras. Yo no creo que hoy exista tal cosa como alguien como el apóstol Juan, que ve cosas futuras. Bueno, somos secesionistas en esta iglesia, ¿no? El punto de profeta aquí es más que todo alguien que tiene la autoridad de hablar la palabra de Dios a otros. Y esto es algo que todos podemos hacer en nuestro hogar, en nuestra casa, proclamar el reino de Dios en todo lugar. Somos llamados a esto. Somos un reino de sacerdotes.
Cuando estamos en la iglesia y cantamos, estamos cumpliendo con este oficio, porque además de adorar a Dios con nuestros corazones, estamos enseñándonos unos a otros y exhortándonos unos a otros en el Señor. Entonces, lo que ocurre aquí es esto: hay un cambio de dispensación o administración. ¿Ok? Ahora el Espíritu de Cristo está siendo derramado, como en el Antiguo Testamento fue derramado sobre los ancianos, sobre ciertas personas. Ahora es sobre todo el pueblo. Ahora todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y estaba como repartido en diferentes oficios, ahora nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, la unción de Cristo sobre nosotros. Y esto es lo que sucedía. Estas personas se habían en un sentido quedado atrás en este cambio de administración. Por eso tenemos que en Hechos de los Apóstoles, antes de Hechos, Jesús profetiza que el Evangelio va a ser predicado primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego y hasta lo último en la tierra. Y esto es lo que tenemos aquí que está contándonos Lucas, ¿verdad? Tenemos que hay varios derramamientos del Espíritu Santo refiriéndose a esto. Primero el derramamiento fue en Jerusalén, luego en Samaria, y luego los gentiles en la casa de Cornelio, ¿verdad? Y ahora está siendo derramado a esos hombres que no conocían. Entonces vean que esta es la forma en que el Espíritu de Dios se esparció. Una ilustración buena para esto sería, imagínense el Antiguo Testamento como un depósito de agua, algo así. Una represa. El agua no llegaba a tu casa, en un sentido, y tenías que esperar que la represa se inaugurara. Entonces, cuando abre la llave allá y ya todas las tuberías están puestas, el agua llega primero a las demás cerquita, luego llega a borbotones a las demás, y luego ya, ahora edificas una casa, conecta la manguera y ya llega de una a tu casa. O sea, eso ya no ocurre. Por eso ocurre en Hechos de los Apóstoles que hay varios derramamientos del Espíritu Santo, indicando cómo la iglesia se extiende a través de los apóstoles a todas las naciones de la tierra. Y ahora todos en la iglesia tienen el Espíritu Santo y son ungidos por Dios como profetas, reyes y sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sí? Entonces hay un cambio allí de administración entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es lo que está ocurriendo y narrando Lucas en Hechos. ¿Alguien tiene más preguntas? Sí, te quedó más o menos. Entender esto para mí fue difícil. Todavía no lo entiendo del todo, para tu ánimo. Pero en la medida en que he estudiado un poco más, entiendo la dinámica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me ha servido mucho. Bueno, leer a Calvino, tiene en sus instituciones, se lo recomiendo, un capítulo completo que habla de las dinámicas entre el Antiguo y Nuevo Pacto. El estudio de la confesión de fe, el capítulo 7, es maravilloso, que habla de estas dinámicas, en el cambio de los dos pactos, las diferencias y la sustancia que comparten ambos. ¿Qué más les puedo recomendar? ¿Saben quién? Lo mejor que pueden leer ahorita es moderno, fácil de entender, se llama Sinclair Ferguson. Creo que es lo mejor que he leído. Sinclair Ferguson escribió un libro sobre el Espíritu Santo. Cómprenlo, si no lo tienen, cómprenlo. Es buenísimo. Y él explica estas cosas en su libro. Creo que entendí mucho leyendo a Sinclair Ferguson. Sí. Y lastimosamente, pues a veces no ayuda, porque yo he recibido clases, yo me he graduado de casi los seminarios donde he estudiado son bautistas y dispensacionalistas. Me gradué hace poco del seminario de MacArthur. Y lastimosamente, ese tipo de enseñanzas
aunque me ayuda más a agudizar mi pensamiento crítico, oscurece mucho la Biblia, en el sentido de que no tienen claridad acerca de las dinámicas de la redención en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, pero les recomiendo mucho estos libros, el Ferguson, Calvino, búsquenlos, muy buenos. Aclaran y dan mucha luz al respecto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿En el chat, en vivo? Listo. Bueno, nos rindió esta noche. Qué bueno. Excelente. Bueno, un descansito allí, 5 minutos, mientras se paran, se estiran. Oye, ¿aquí tienen internet? Es que no me puedo conectar a internet, lo necesito. I need you. Creo que sí. Ya le digo. ¿Sí?